Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. En este agosto que parece que se nos ha vuelto un poco caluroso y hasta en el norte de España estamos achicharrados de calor, porque cuando estamos grabando hoy el programa que estáis viendo, hay quien anda con 38 grados y la verdad que esto empieza a ser un poquito insoportable. Pero de todas maneras, aquí estamos nosotros y vamos a cumplir con nuestra misión de daros un tema, un tema de actualidad que sea importante, como en este caso es Navarra. Como todos sabéis, y muy especialmente los de Allende de los Mares, Navarra es la región o el reino o la comunidad foral en la que está situada una ciudad tremendamente importante de España, que muchos conoceréis porque se celebran los encierros de San Fermín. Pues bien, hoy vamos a hablar de ella porque vuelve a ser protagonista. Teniendo en cuenta los resultados de las elecciones generales, Pedro Sánchez va a necesitar a la coalición, a Bildu como socio de gobierno y todo, y eso puede provocar que de manera inmediata, antes de final de mes, el Partido Socialista de Navarra tenga que contar con la abstención de Bildu para presidir la comunidad foral, lo que quiere decir de alguna manera que el hecho de la identidad, el hecho de la idiosincrasia, el hecho de que Navarra sea una comunidad autónoma tal y como establece la Constitución, una comunidad autónoma y comunidad foral, porque Navarra pertenece a esas regiones que tienen derechos históricos, pueden verse en peligro, incluso podría empezar a darse pasos para la disolución de Navarra como comunidad autónoma y que pudiera pasar al País Vasco. Hoy tenemos con nosotros al presidente de Pompaelo, a nuestro ya habitual Miguel Cornejo. Os recuerdo que, además de ser presidente de Pompaelo, una asociación civil constitucionalista que hay en Navarra, él es consultor económico, con lo cual conoce mucho de situaciones económicas y le conocéis también de su presencia habitual en Café de Economía. Por otro lado, tenemos a una persona que la verdad ha trabajado como una jabata en la pasada legislatura en el Senado. Después ha estado trabajando en la campaña electoral porque se presentaba a senadora por el Partido Popular en Navarra y que lamentablemente no ha salido senadora, pero sabemos que en poco tiempo tendrá otras misiones dentro de lo que es la defensa de los intereses y de los derechos de Navarra. Y como también nos gusta contar con la juventud, nos gusta que en Navarra esa juventud sana, noblota, un poco bruta, como los navarros, yo os recuerdo que parte de mi sangre es navarra, los navarros somos un poco brutotes y entonces la juventud navarra también tiene algo que decir y lo dice claro, conciso y sin ningún tipo de tapujos. Y para ello tenemos a Charly Jiménez o Carlos Jiménez, que es el presidente de las nuevas generaciones del Partido Popular de Navarra. Y esperamos que de un momento a otro entre también otra persona, concretamente Manuel, Moreno. a quien estamos a quien estamos esperando para que se incorpore al programa. Mientras tanto, mientras que él se incorpora al programa, vamos a hablar sobre eso. Vamos a ver, por empezar, Miguel Cornejo, presidente de Pompaelo, como digo, una asociación cívica navarra en la que se hablan de muchos temas, es colaboradora de Diálogos en Libertad y de Factores de Poder aquí en España. Miguel, por empezar un poco el tema de Navarra, parece ser que inmediatamente después de las elecciones y dadas las necesidades de Pedro Sánchez para poder repetir el hecho de ser presidente de gobierno, necesita a Bildu, al brazo político de la banda terrorista ETA, y por ello pues se activó el tema de Navarra. Y en Navarra, aunque Bildu va a abstenerse, todo parece indicar que va a tener la manija de lo que suceda en la comunidad foral. ¿Qué opinión te merece todo esto? Bueno, a lo primero que quería decirte, me comenta Manuel que está en la sala de espera, si le das la entrada. Bien.
Y lo segundo, vamos a ver, la manija la iban a tener por las sumas desde las elecciones, estaba claro. Había dos opciones, que era una por la que apostaba, vamos a decir, el líder de la derecha en Navarra, que era un pacto, un gran pacto. Una opción que nunca quiso el Partido Socialista de Navarra y que tampoco han querido los partidos que le apoyan en la legislatura que todavía sigue prolongándose. Una opción que yo creo que nadie vio muy realista, pero bueno, ahí está. Y la otra opción que siempre ha sido la Macedonia. Una Macedonia en la que se sabía también que iba a necesitar el apoyo de Bildu, si no para la investidura, sí para los presupuestos, como ya ha sucedido antes. Quiero decir, no hay absolutamente ningún cambio respecto a la legislatura anterior en la situación, salvo quizá lo envalentonado que está Bildu y la capacidad que pueda tener para exigir, por ejemplo, al Ayuntamiento de Pamplona a cambio de su apoyo, que es lo que se ha venido temiendo, yo creo, que toda la población navarra. Parece que no se va a producir, pero el pacto Macedonia, pues creo que fue el 28 de julio, ya lo dejé escrito en El Mundo, iba a pasar y está pasando. Vamos a ver, también contamos con Ruth Goñi, que ha sido candidata número 2 al Senado por el Partido Popular en la Comunidad Foral de Navarra, ex senadora, porque estuvo en la pasada legislatura en el Senado. Y vamos a decir que es la punta de lanza de una nueva generación política en Navarra, una nueva generación política que además quiere luchar dando la cara como siempre hacen los navarros, pero quiere hacerlo de una forma distinta. Buenos días, Ruth. Buenos días. A ver, ¿no has logrado ser senadora por Navarra, dado que también en la comunidad autónoma de Navarra y a lo largo del debate iremos hablando de ello por la cierta desunión que ha habido en el centro derecha navarro entre Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular, Vox, que ha habido otras formaciones de centro derecha, lo cual ha dado lugar a que el número de escaños necesario para conseguir una mayoría absoluta no se haya logrado? Pero, por un lado, ¿qué tal ha sido la campaña? ¿Cómo has visto la implantación del Partido Popular en Navarra? ¿Y a qué achacas tú el hecho de que tú, no, que eras la número 2, no hayas podido salir senadora? ¿Al hecho de la desunión del centro derecha o que no has sabido entender bien el mensaje del Partido Popular diferenciado de Vox y diferenciado de Unión del Pueblo Navarro? Por partes, lo primero, la campaña ha sido estupenda. Yo ahí no soy muy objetiva porque a mí las campañas me encantan. Esto no se puede decir porque se ve que debemos decir todos que son agotadoras, etc. Pero a mí las campañas me gustan mucho. Es el contacto real con la gente, es ir de pueblo en pueblo, es una maravilla y sinceramente, bueno, no sé si habrá adelanto electoral o no, pero es una pena que se hagan solo cada 4 años porque es la forma de tomar la temperatura de la comunidad foral. Lo segundo, la implantación del Partido Popular en Navarra la he visto bastante más afianzada y más fuerte de lo que pensaba y me ha sorprendido para bien. De hecho, el PP de Navarra ha sido el primer partido más votado del centro derecha, por encima de UPN y por encima de Vox. Y ganar a UPN 2 meses después de las elecciones autonómicas, sacando el diputado, en este caso a Sergio Sayas, con amplísima ventaja, significa además. Aunque hay otro navarro por ahí que Sí, es pero José no iba Luis en nuestra campaña, García no me lo Danero, puedo que apuntar. aunque está de número 16 de Madrid, Sí, por supuesto, sí. que enfilará su parte de su trabajo a la defensa de Navarra. Sí, por supuesto, De ti, pero no Ruth, si te estaba con parece, nosotros. vamos a pasar a Charlie Jiménez. Sí, lo Como único ven, que no ha salido nadie elegido por el PP de Navarra, no ha salido ningún senador. en el Y es, Senado, exacto. claro, han Pero estaréis salido, en otras cosas que serán importantes y yo me no pasa imagino que nada. Navarra estará bien representada. Y Mm. pasamos a la juventud, al futuro de Navarra, a esos navarros que de alguna u otra forma les están haciendo una cierta influencia vasca en la educación, en la cultura, en la televisión. De alguna forma se están viendo invadidos y a los chavales navarros, tú concretamente, Carlos Jiménez, eres originario de Tudela, pero vives en Pamplona. Bueno, A ver, tengo familia en sí, Tudela, pero sí, nacido en Pamplona y vivo en Pamplona a día de hoy. como futuro joven que está iniciándose en política, que defiende unas ideas de la navarridad de Navarra, el hecho de que Navarra sea comunidad foral, reino, y que no tenga ese acoso,
intento de sometimiento desde el País Vasco por parte del nacionalismo. ¿Cómo has visto todo lo que ha pasado tanto en las elecciones forales como en las elecciones generales? ¿Qué es lo que en principio reivindiquéis los jóvenes navarros de cara al futuro y qué bandera vais a coger? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que los navarros lo primero que queremos es que nos dejen en paz, ¿no? Llevamos ya varias décadas, especialmente desde los años 2000, aguantando que el nacionalismo vasco se apropie de todo tipo de ritos culturales, ¿no? Por ejemplo, vamos a San Fermines, ves las peñas y tienen un claro sesgo nacionalista. Vamos a ver Por al club cierto, ahora que de cosas. dices Sí, eso, yo conozco un señor que está por aquí que pretendió lanzar a la plaza del ayuntamiento algunos balones de Pompaelo con los colores de la bandera nacional y hubo algunos policías, no vamos a identificarlos ni nada, pues que le pusieron trabas para ello. Hasta ese punto ha llegado Navarra, ¿no? efectivamente, y vemos como el nacionalismo a través de la cultura y la cultura popular, como decía, pues vas, por ejemplo, al Sadar a apoyar a Osasuna y también todo está revestido de cierto ambiente nacionalista, ¿no? Especialmente desde el Fondo Sur. Por lo tanto, al final, si todos los polos de atracción de los jóvenes de nuestro tiempo libre están contaminados por el nacionalismo constantemente, al final es un caballo de Troya que sirve para generar nuevos votantes. Y la verdad es que, por desgracia, les está funcionando, ¿no? En las elecciones del 95, el voto nacionalista alcanzaba el 15% y a día de hoy está en torno al 33%. Por lo tanto, conforme ha ido avanzando la historia de Navarra, las nuevas generaciones, no las nuestras del Partido Popular, sino en general las de Navarra, han ido adoptando una posición más nacionalista. Por lo tanto, yo creo que la manera de combatir este tipo de arraigos nacionalistas es a través de la cultura y de defender espacios comunes donde la Seguiremos política hablando, de fuera. Carlos, pero para que la Sí, gente que no sea navarra, para la gente que no conoce un poco la idiosincrasia ni la estructura cultural, por ejemplo, de Navarra, sí, yo te preguntaría, tú eres, hemos hablado que naciste en Pamplona y tal, pero que tu familia es de Tudela. ¿Cuántos de efectivamente. tu familia han hablado vasco alguna vez en la vida? Bueno, pues quitando una bisabuela que tengo, que es de un pueblo bueno, que tenía, que era de un pueblo de Navarra, el resto nunca habla euskera ni hemos aprendido euskera. No es que tengamos nada en contra, pero simplemente, bueno, pues euskera en general en Navarra, pues nunca se ha hablado. Sí que es verdad que en la zona norte, en los pueblos del norte, sí que tienen mucha tradición y cultura, pero en la ribera, yo más bien diría de Pamplona hacia abajo, Muy especialmente en bien, la en la ribera y Ribera zona hablan media, vasco. nunca se ha Eso. hablado. Nunca se ha Mira, hablado. yo también a los espectadores les voy a contar un detalle. Yo soy guipuzcoano, con lo cual yo hablo vasco de cuna, pero estoy vinculado a la Barranca por razones de familia materna y demás. Yo ya tengo una edad y jamás en la vida he oído hablar vasco hasta hace cosa de 15 o 20 años, con lo cual eso es un elemento importante, pero tú que eres joven y que os están transmitiendo todo ese acoso, toda esa input de que el vasco es importante en Navarra, resulta que no se ha hablado nunca, ¿no? Y vamos a pasar a hablar ya con nuestro último invitado, que se incorporó un poquitín tarde, por eso no lo hemos podido presentar hasta ahora. Hablamos con Manuel Moreno. Manuel Moreno, si no me equivoco, pues es una persona de Pompaela, es una persona también relacionada con el mundo de la política y si no me equivoco, es usted de la zona de la Ribera, ¿no? No, soy de Pamplona, No, de Pamplona. de Pamplona. Bueno, de ¿Cómo, Pamplona resido, cómo, pero no soy de cómo, Pamplona, yo nací en Madrid. cómo plantea usted como persona que vive en Navarra el hecho Ujú. de lo que viene sucediendo en los últimos años respecto a todo este movimiento que de pronto el Partido Socialista, aparte de unirse con el Partido Nacionalista Vasco, su sucursal en Navarra, que es Geroa Bay, que la verdad que es un reducto muy pequeño, o sea, vaya a esa tendencia a utilizar a Bildu por los intereses de Pedro Sánchez. Pues vamos a ver, yo lo que pienso es que la deriva que ha tomado la política en voy a decir los últimos años, pero no, va más allá, quizás en las últimas décadas, es que los partidos políticos, en lugar de intentar servir a la población, a la ciudadanía que les vota,
lo que están haciendo es servirse ellos mismos bueno, pues, de la plataforma que les permite o que les da en la democracia. Y los acuerdos que se están viendo ahora mismo en Pamplona, bueno, perdón, en Navarra, no solamente en Navarra, en el resto de España, en muchos sitios de España, pues evidencian que lo que los partidos políticos quieren es, sobre todo, afianzar su poder. Primero el partido, la estructura del partido, primero vamos a afianzarlo, vamos a conseguir que el partido sea sólido, que pueda volver a repetir gobierno en las próximas elecciones, pero de tratar de solucionar los problemas de la gente que les ha votado, eso está en segundo, tercero o cuarto puesto. Pero además, o sea, lo que se hace es favorecer el hecho de los intereses de Sánchez en vez de los intereses de la propia Navarra, ¿no? Sí, bueno, es que la deriva que ha tomado el Partido Socialista, ya aquí hablo de años, porque realmente fue desde que Zapatero tomó el poder en el Partido Socialista como secretario. Yo ahí dejé de votarles, yo he sido votante del Partido Socialista y ahí dejé de votarles. Y la deriva que han tenido es, bueno, pues un partido que cada vez más está metido, sumido en la endogamia, se intenta beneficiar a los de su entorno, en el momento de Zapatero a los de Zapatero, ahora a los de Sánchez, pero en ningún momento, como he dicho antes, pretenden solucionar los problemas de la gente que les ha votado. Eso es algo que se está viendo día a día, sin valorar lo que mucha gente está diciendo, sobre todo gente del Partido Socialista, que ya no están, por eso están hablando de lo que está y están diciendo lo que están diciendo, sin valorar la personalidad de esta persona, de Pedro Sánchez, que habría que tenerlo. Bien, Manuel, pues, si le parece, una vez ya presentados todos, vamos a entrar en analizar un poco todas estas causas. Vamos a ver. En estas elecciones, lo que es el centro derecha o el navarrismo o el constitucionalismo, dejando aparte al Partido Socialista, por llamarlo de alguna forma, le han faltado aproximadamente unos 6 escaños para poder alcanzar la mayoría absoluta. ¿Qué ha pasado para que, si en las pasadas elecciones generales se salió a por el voto con el Navarra Suma, esta vez no se haya producido? Quizás todo esto viene de los malos resultados del Congreso Regional de uno de los partidos de centro-derecha, concretamente de UPN. La rivalidad que existió entonces entre José Javier Esparza y Sergio Sayas, y que eso de alguna forma haya generado esta situación de que Navarra esté renqueante, aun ganando el centro-derecha, para no solamente que el centro-derecha gobierne, sino que incluso para que la supervivencia de la propia Navarra no se vea en peligro. Que conteste el que quiera. A mí, si me permite un pequeño apunte, perdona, decía que lo que creo es que es un problema de movilización. Se suele decir que las elecciones la gana no quien le cae mejor a la mayor parte de la gente, sino quien moviliza a los suyos. Entonces, puedes tener la simpatía o la antipatía de mucha gente, pero si ellos se quedan en casa y no votan en un sentido u otro, pues la hemos liado. Y lo que ha pasado en Navarra es esencialmente eso, que la capacidad de movilización del mensaje que tenía PSN y el mensaje nacionalista ha sido superior en proporción a sus votantes potenciales que el del centro derecha, que prácticamente no ha arrastrado, salvo en sentido de defensa propia, ha arrastrado muy poquita gente. Y por las fechas, menos todavía. Yo pienso que eso es debido a que los nacionalismos, en este caso lo que tenemos aquí de la mano de Droaba y sobre todo Bildu, están muy estructurados. Ellos van en forma de enjambre, tienen una política tipo enjambre, me explico. Yo cuando en las elecciones, en las votaciones últimas municipales, yo fui apoderado. Y es curioso porque nosotros íbamos dos, de Ciudadanos, íbamos 2 personas recorriendo los colegios. Pero el primer colegio fui solo y iba yo con mi cartelito de apoderado de Ciudadanos y me dice uno que acaba de votar, dice, ¿qué? ¿Vienes solo aquí? Digo, pues sí. Dice, mira, mira. Y me enseñó un grupo de 6 o 7 bildutarras, bueno, del partido de Bildu, que estaban allí pues en plan enjambre, ¿no? Y es que ellos son muy, muy dados a eso. Ellos nunca dejan de hacer política. Nosotros, por ejemplo, los nacionalistas, los constitucionalistas, pues vivimos la vida de una manera normal, individual, somos individualistas, somos gente normal, liberales,
conservadores, pero la política la tomamos cuando es el momento de retomarla, de tomarla y lanzar mensajes políticos. Ellos no. Ellos están todo el año lanzando mensajes políticos, con lo cual tienen a un nicho de votantes muy condicionados y van a votar en enjambre. Además, Hay dijo uno de zonas en ellos, Navarra como La Barranca, concretamente Charri, Aranaza, Alsasua, que a ver quién es el guapo que se atreve a presentarse como apoderado del Partido Popular o de Vox. O Ruth, tú has Tengo- sido candidata al Senado y has recorrido toda Navarra como haces habitualmente. Mm. Sí, hay Contesta, dificultades. por favor, a la pregunta que he realizado y cuéntanos un poco tus impresiones. Por un lado, el que fuéramos PP, el hecho de que Navarra Suma no se presentara como Navarra Suma y fuésemos todos separados, ha sido un error. Ha sido un error, no tanto por los resultados, porque tanto en forales como generales no íbamos, en forales no íbamos a conseguir el gobierno, aunque hubiésemos ido juntos, hubiésemos sacado un escaño más, pero con 21 no podemos gobernar y el PSOE no quiere pactar con nosotros. Esta parte es la que tenemos que entender. Pero en generales hemos perdido 2 senadores y hemos perdido representación. Que me encanta cuando Javier Esparza dice que no hemos perdido representación. Se ve que 2 senadores y el dinero que esto da, no, ¿verdad? No va a ningún lado. Ir separados ha sido un error porque obligamos al votante a elegir entre opciones similares, porque obligas al votante a elegir entre un partido nacional en unas elecciones nacionales cuando están acostumbrados a votar a un partido regionalista. Eso es un error siempre. Y se lo ponemos más fácil a los de enfrente, que en este caso, por desgracia, son todos. Y creo que nos falta por entender que el tema de los nacionalistas lo llevamos haciendo mal mucho tiempo. Bildu, consiga o no el Ayuntamiento de Pamplona, Bildu se ha quedado a 2.000 votos de conseguir la alcaldía de Pamplona por sus propios medios y porque le han votado. Y esto no es una cosa menor. El PSOE no pinta nada en el Ayuntamiento de Pamplona. Nada, es absolutamente irrelevante. Casi como Geroa Bai. Y en el Parlamento de Navarra, el PSOE tiene 11 parlamentarios y Bildu tiene 9. Y solo hablamos de que Esquerra va detrás de no sé quién. O sea, Bildu ya está a la puerta de ser el segundo partido. Es que dentro de 4 años van a ganar la alcaldía de Pamplona con votos y van a ser el segundo partido más votado en el Parlamento de Navarra. Entonces, yo no hablaría tanto de nacionalistas, hablaría de que Bildu es la izquierda guay para votar. Es la izquierda moderna, es la izquierda rebelde y además es la izquierda vasca, que tocas la moral al centro derecha si votas a Bildu, no tocas la moral si votas a Geroa. Entonces, creo que tenemos que enfocar las cosas de otra manera y sobre todo explicar qué es votar a Bildu, qué es votar a Geroa. Aquí sabemos perfectamente los matices entre nacionalistas y nadie los explica. Y aquí solo hablamos de Geroa Bai es la nacionalismo. sucursal del PNV y Bildu es el brazo político de ETA, eso es Claro, evidente. pero es que ni Lo que siquiera es pasa es una que en un sucursal del momento dado, PNV. Ni siquiera es una sucursal del PNV. El PNV es centro derecha, aunque ahora se venden como progresistas, pero tienen un 10% en Geroa Bai. Lo que pasa que son los que meten el dinero, pero el resto es un conglomerado de partiditos y de asociaciones de izquierda podemita radical. por sumar a la vasca, ¿no? Claro, entonces el PNV está ahí porque no cabe en ningún otro sitio, se callan, sus ideas no existen y tú escuchas el discurso de Geroa Bai, sobre todo en Nacional. Si escucháis a Koldo Martínez en el Senado, los de Podemos son becarios a su lado. Entonces, creo que deberíamos de explicar los matices entre los distintos nacionalismos, pero el gordo es el de Bildu y Bildu es gordo porque es la izquierda rebelde, la izquierda guay, que mola votar. Olvidémonos De acuerdo. de ETA, de víctimas, porque por ahí no vamos a rascar nada. Hay que ir a la ideología político, social, económica de Bildu, porque a la gente le mola, pero no saben que lo que quieren es que vivan de subvenciones y que los 4 que las paguen, que las sigan pagando. Y que esos De 4 que se acuerdo, están yendo todos a Málaga. Cherry o Carlos, vamos a ver, te voy a hacer una pregunta un poco puñetera, pero entiéndeme por qué te la hago. Vamos a ver, en estas elecciones, aparte de todo lo que ha pasado, estoy hablando concretamente de las generales, quizás no ha habido un toma y daca para decir a ver cuál de los 2 sectores de centro-derecha, porque había un tercero que es Vox, que Sí. en Navarra es irrelevante, pero en esos 2 sectores de centro-derecha, además teniendo en cuenta
que un ex de UPN se presentaba por el Partido Popular y había también otra persona de UPN que había sido expulsada y tal, y que se presentaba por el Partido Popular de Madrid, ¿no ha habido quizás una lucha errónea hegemónica entre las dos formaciones hasta el punto de que eso ha podido mermar votos? Y luego, por otra parte, esa deuda de actuación de UPN, que quizás quiere volver a las políticas de Yolanda Barcina y de Sanz, ha podido mermar el hecho de que en Navarra Bildu, PNV, PSOE y tal pueda montarnos el conglomerado, de que incluso la propia existencia de Navarra como comunidad foral se va en peligro. Bueno, respecto a la primera pregunta, al final venimos todos de estar juntos en Navarra Suma, ¿no? Entonces, por lo tanto, como cuando hay una ruptura entre dos personas, siempre quedan cuentas pendientes. Y es verdad que durante la campaña de estas elecciones generales, pues bueno, al final no deja de ser una campaña, y tanto desde UPN como desde el Partido Popular, pues peleamos básicamente por el mismo segmento de la población, ¿no? Por los mismos votos. Entonces, puede que sí, que esto, en cierta manera, más que desmovilizado, porque si sumamos los votos salen más o menos parecidos a los de 2019, yo lo que creo es que sí que ha cabreado al votante de centro derecha, porque a mí, por ejemplo, amigos y conocidos me comentaban por la calle que por qué tenemos que ir separados, si somos prácticamente idénticos, si la unión hace la fuerza. Por lo tanto, yo creo que no ha desmovilizado el voto, pero sí que es verdad que al centro derecha no le ha sentado nada bien que fuéramos cada uno por nuestro lado y que encima nos echáramos pullitas los unos a los otros. Eso para contestar a la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, bueno, yo creo que el centro derecha tiene que cambiar de manera troncal sus postulados en Navarra. En 2015 era que vienen los vascos, que vienen los vascos. Bien, los vascos vinieron y seguimos siendo Navarra. Ahora, en 2023, ha sido que el PSN va a pactar con Bildu y, bueno, el PSN no ha perdido un escaño desde que pactó con Bildu en 2019. Por lo tanto, creo que tenemos que dejar de centrarnos tanto en lo que hagan los demás, el Partido Socialista con Bildu, a pesar de seguir denunciándolo, pero sobre todo tenemos que mirar hacia adentro, hacia los partidos constitucionalistas, y ofrecer una oferta a la ciudadanía que ilusione y que dé ganas de votar, porque es por ahí donde se ganan las elecciones, ilusionando a la gente y no criticando obviedades que todo el mundo sabe, porque en Navarra todo el mundo sabe que el PSN pacta con Bildu, ya sea presupuestos, ya sea para iniciar la legislatura. Eso no es ningún problema, cualquier persona lo puede ver. El caso es que, ¿qué aporta el centro derecha Navarra? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué podemos añadir para ganar a ese bloque y que los ciudadanos confíen en nosotros? Yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer actualmente y en lo que tenemos que trabajar en los siguientes 4 años. Porque ellos la hoja de ruta la tienen muy clara, la tienen clarísima. El PSN necesita a Bildu para gobernar y Bildu necesita al PSN para blanquearse y robar votos a Geroa Bai en Navarra y al PNV en el País Vasco para gobernar en el País Vasco. Por lo tanto, los dos se necesitan y los dos están trabajando en ello. Por lo tanto, las reflexiones del centro derecha, ¿qué vamos a hacer para evitarlo? Siguiendo un poco tu respuesta, Carlos, preguntaría a Miguel Cornejo o a Manuel Moreno lo siguiente. El hecho de la no presentación del centro derecho Navarra Suma Juntos ha perjudicado mucho el resultado de las elecciones. Por otra parte, ahí queda una duda. Los dos han cometido errores, tanto UPN como el Partido Popular, en el hecho de que, por ejemplo, UPN no quiso ir en coalición con el Partido Popular. El Partido Popular presentó a 2 miembros de UPN. Vamos a ver, en base a todo esto que ha pasado, ¿qué reflexiones se pueden sacar y qué se puede hacer de cara a futuro, independientemente de lo que nos ha dicho Carlos? ¿Qué puede ofrecer el centro derecha, o vamos a llamar el constitucionalismo, dejando aparte al PSOE? ¿Qué puede ofrecer, qué puede hacer el constitucionalismo en Navarra para evitar esos peligros que le puede dar lugar tanto el nacionalismo como el hecho de que la propia autonomía pudiera desaparecer en un futuro? Manuel, si quieres empezar. Lo fundamental es tomarse en serio el riesgo de que desaparezca Navarra como autonomía, así de claro. Mientras no tengamos los constitucionalistas claro que es un peligro real,
pues nunca haremos nada. Y como bien ha dicho Carlos, hay una hoja de ruta que nosotros no tenemos. Hay que empezar por ahí, empezar a tener una hoja de ruta. Ellos tienen esa hoja de ruta. Ruth ha comentado antes que es la izquierda guay, Bildu, pero ¿por qué tiene esa imagen? Porque se lo han currado y se lo curran. Porque están constantemente dando esa imagen en Icasto. ¿Por qué quieren tener la educación? Porque ahí está la base de todo. Miguel. Oye, yo quería empezar, bueno, por un lado, creo que lo que ha pasado en la centroderecha Navarro no ha sido simplemente una ruptura, creo que ha sido, vamos a decirlo así, el PP en Navarra había dejado de existir en la práctica hasta hace unos relativamente pocos meses. O sea, ni le votaba ni pintaba nada. A raíz de la oportunidad que surge con Sayas y Adanero, deciden tomar la ofensiva. Cuando dicen la ofensiva quiere decir que han ido a degüello con UPN. UPN ha cometido errores tácticos de los que ha querido, desde la ruptura de la coalición hasta bandazos totales. Pero yo diría que la agresividad, el querer sustituir a UPN al final ha sido una estrategia del PP. Y como decíamos antes y hemos comentado también en otras charlas, es la diferencia entre PP y UPN ideológicamente es mayor de lo que admiten, pero es muy pequeña. Pero Miguel, ahí no ha habido quizás un error de ambas partes, es decir, por un lado, UPN se ha equivocado en no plantear bien el Navarra Suma, el no aceptarlo, pero por parte del Partido Popular, y hablo desde el punto de vista de que es una formación que quiere implantarse en Navarra, que quiere tener su marca en Navarra, siendo un partido nacional, lo cual es lógico, de alguna manera no ha entendido o no ha podido llegar a un punto de diálogo, porque vamos a ver. Siempre, por ejemplo, UPN ha entrado dentro de lo que era el Grupo Parlamentario Popular en algunos aspectos en el Congreso y demás. Pero Ahí es lo que está ahora parece pensando. ser que también hay un cierto giro de UPN hacia posiciones que en su día mantuvieron tanto Yolanda Barcina como Miguel Saz, de dar un giro UPN hacia lo que podría ser coqueteos con la socialdemocracia y coqueteos con el Partido Socialista, ¿no? Un tema ideológico. Había un consenso en Navarra que hubo prácticamente desde el inicio de la transición, a partir de que se disolviera UCD, por el que los partidos, digamos, de centro-derecha o centro-izquierda, se concedían el gobierno respectivamente en función de quién tuviera la mayoría. Es decir, no sumaban la mayoría absoluta, pero el otro le permitía la investidura y ya pactarían presupuestos y se coordinarían. Había una especie de convivencia, pacto entre caballeros. Esparza, el líder de UPN, pensaba que eso no se podía hacer, que la razón por la que el PSN no volvía a ese pacto era porque había una alianza más cercana con PP y eso los hacía incompatibles porque el PP es su rival a nivel nacional y a nivel, llamémoslo, esencial. Son competencia en el mercado. Un voto que tampoco es tan distinto por lo que decíamos antes. Entonces, UPN apostó a que si volvían a una situación de yo no estoy casado con nadie, el PSN preferiría investirles o pactar con ellos que volver a la Macedonia. La Macedonia le ha salido gratis al PSN. Es lo que decías antes. En el resto de España, el PSOE y sus filiales han bajado en votos. En Navarra no. Como decía hace un momento Ruth, las expectativas de voto del PSN no eran más bajas por haber pactado, ni las de la derecha eran lo suficientemente altas para gobernar. Entonces, Esparza, si quería gobernar, no tenía otra opción. No tenía otra opción porque lo que le falla a él y al PP, que como decíamos, me parece demasiado en ese sentido, es que no tiene un mensaje, una visión de Navarra que atraiga, no digamos a los jóvenes, que atraiga a casi nadie. Es seguir con lo que se supone que éramos. Vale, emocionante. ¿Qué es eso? Buenos servicios públicos, una sanidad de la que estar orgullosos y que los impuestos se pagan aquí. Menudo mensaje, ¿no? Sí, Si me pero explico. hay aspectos, como nos decía nuestra Ruth de hace muy pocos programas, como el hecho de que Navarra es la segunda región española con mayor deslocalización de empresas y otro tipo de cosas que han hecho de que Navarra es una joyita de la corona dentro de España y ser navarro era privilegiado por el tema de los impuestos y todo este tipo de los impuestos y el tema fiscal y demás. Ahora resulta que Navarra se está poniendo casi a la par de Cataluña en cuanto a capacidad de imponer impuestos a los ciudadanos y es una región pues que entre comillas está empezando a dar un poco de repelús el invertir y otro tipo de cosas allí, ¿no? Y ahí, Eugenio, salvando las distancias, que por otro lado creo que tampoco son tantas ya,
yo encuentro un paralelismo en la situación de Navarra hoy con la de Cataluña en el momento álgido del independentismo, porque la Comunidad de España, de donde más empresas se iban, era Cataluña. Ahora les hemos superado, unos meses hemos sido primeros, ahora somos segundos. Era un infierno fiscal y los partidos que habían provocado eso tenían los mismos votos que los comicios anteriores, que allí, por desgracia, son cada 2 años, y aquí pasa lo mismo. Geroa ahí tiene un suelo estable y el PSOE, con todo lo que han hecho a nivel nacional y en Navarra, pactando con Bildu, se mantienen en 11 escaños. Eso no solo quiere decir que no les castigan, eso también quiere decir que la población está de acuerdo con lo que ha hecho el PSOE. Están de acuerdo los que votan PSOE, los que votan Geroa, los que votan Podemos y los que votan Bildu. Entonces, ya puede querer Javier Esparza buscar esa única opción, pero es que esa opción no existe. Es mucho más barata para el PSOE hacerla con la banda. Entonces, está pasando exactamente lo mismo que en Cataluña. Los que suben impuestos, a esos les votamos. Los que provocan la deslocalización empresarial, a esos votamos. Los que se están cargando la sanidad, cuentas con mi apoyo. Nuestro mensaje no está siendo el adecuado. No está llegando. creo Y de que sea alguna manera, tanto en el fondo. Ruth, ¿no está pasando algo parecido a lo que está ocurriendo a nivel nacional? Es decir, vosotros navarros, yo también medio navarro y vasco, pero entendemos muy tranquilamente de que el Partido Nacionalista le diga no a Alberto Núñez Feijóo para gobernar con él. Y lo entendemos teniendo en cuenta de que tiene unas elecciones autonómicas pronto, de que incluso el Partido Nacionalista Vasco está acostumbrado a gobernar conjuntamente con EH Bildu, con lo cual para ellos, en cierto aspecto, los resultados que dieran lugar a esas elecciones, pues tampoco les preocupa mucho, sí desde el punto de vista de la hegemonía, pero no en cuanto a la capacidad de gobierno. El PNV, no está pasando... el PNV va muy tarde, ¿eh? El PNV ahora con ya, sus sin duda, elecciones, pero Bildu va a pasar en, por la Nav- izquierda, por la derecha y por, claro. El pero, PNV pero en Navarra, es decir, en Navarra no está pasando un poco esto de que quizás el desentendimiento entre el centro derecha por distintas posiciones que yo creo que son de celos de poder, y por otro lado también el hecho de que Madrid no entienda del todo, y cuando decimos Madrid decimos centro derecha o constitucionalismo, decimos Partido Popular, decimos UPN, pero fundamentalmente el Partido Popular no sabe entender bien ese mensaje o no, Sí, o no sí. comprende ese mensaje que tienen que darse a los navarros. Digo, desde Hay Pamplona doy por algunos, seguro que sí, pero desde Génova. hay algunos matices de la política navarra que no se entienden en Madrid, pero en Génova, en la sede de Vox y en la sede de cualquier partido. De hecho, por desgracia, aquí, ¿no? Ex Ciudadanos y actuales PPs o los que sea, todos hemos tenido incendios en casa porque la figura nacional de turno viene y dice cosas que no son reales. Y realmente lo dicen porque piensan que en Navarra es así. O sea, hace poco pasó con un senador del PP bueno, que se vino muy arriba y tuvimos un problema serio. Los matices de No la hay un problema de Navarra no se comunicación entienden. entre el PP Navarro, por ejemplo, y el PP de Madrid desde el punto de vista de que, y no lo decimos como crítica, de que un gallego que preside el PP nacional entienda la singularidad navarra y el mensaje navarro. Quizás no hay un buen canal de comunicación. Los gallegos lo entienden muy bien, muy bien. Lo que pasa es que el Partido Popular es un partido muy grande y hay ciertos tics. Y por desgracia, la política navarra y la política vasca tiene unos esquemas ya hechos, unos marcos, y bueno, estamos en permanente riesgo de que nos anexionen al País Vasco. Bueno, a ver, o sea, siéntate y hablamos. Entonces, tendemos a la hipérbole y eso no nos hace bien. Y eso yo lo veo mucho todavía por ahí, lo veo mucho. Y siguen pensando que tenemos una situación económica boyante y no es así. Y yo me he tirado 4 años en el Senado explicando que Navarra es la comunidad donde más impuestos se pagan de España y te aseguro que hay muchos compañeros que a día de hoy aún no me creen. Es muy difícil Carlos, desmontar Carlos, historia. tú como joven navarro, reivindicando lo que tú defiendes como constitucionalista, como defensor de la libertad, como español,
¿qué pedirías o qué crees tú que falta para que en Navarra se dé un giro y otra vez el centro derecha encamine ese mensaje que tú dices que falta, o sea, que se necesita? Cuéntanos, danos unas ideas de por dónde lo enfocarías tú. Bueno, yo dejaría al lado, que no olvidar, pero sí que dejaría a un lado el tema del nacionalismo, porque como decía en mi anterior intervención, todo el mundo aquí en Navarra sabemos dónde estamos y caretas fuera, y centraría sobre todo en los problemas sociales y económicos que está atravesando Navarra. Como bien apuntaba mi compañera de partido, Ruth Goñi, Navarra a día de hoy es la comunidad autónoma donde más impuestos se pagan, teniendo nuestros fueros que nos impiden marcar los tipos impositivos, algunos tipos impositivos, dentro de un marco más o menos que esté armonizado con el resto de comunidades. Entonces, el hecho de que empresas se estén yendo de Navarra, el hecho de que tengamos una sanidad cada vez peor en Navarra, son problemas reales que afectan a los navarros en su día a día y que muchas veces son tapados por estar criticando constantemente el nacionalismo, cuando todo el mundo sabe lo que es. Por lo tanto, yo creo que el centro derecha navarro, para recuperar el gobierno de Navarra y que Navarra recupere la cordura, necesita centrarse en los problemas reales, economía, en problemas sociales y últimamente también en problemas de despoblación, porque hay muchos jóvenes cada vez más que abandonan Navarra buscando otras oportunidades en otras comunidades autónomas. Pero a ver, Carlos, abandonan Navarra por el hecho de quitarse de en medio ante el jaleo que se está montando en Navarra de convivencia de alguna forma o por necesidades profesionales. Por necesidades profesionales. En cuanto a jaleo político, no, porque ha habido años donde bueno, pues han sido más complicados, ¿no? Especialmente cuando yo, por ejemplo, era más pequeño, cuando ETA pegaba tiros por las calles y ponía bombas. Pero por oportunidades profesionales. Yo, por ejemplo, de mi cuadrilla de Pamplona, gente de toda la vida, navarros de pro, somos 15. 8 vivimos fuera de Pamplona. Y a todos nos gustaría vivir en Pamplona, ese es el problema, porque oye, si alguno se quiere ir fuera porque le apetece vivir en otra ciudad, no hay ningún problema. Pero a todos nos gustaría vivir en Pamplona y seguir viviendo en Navarra. Y nos vamos porque no hay oportunidades profesionales según los estudios que hemos llegado a realizar. Por lo tanto, ese es un problema. Y además es un problema porque de mi cuadrilla son todos de centro derecha, entonces son votos que pierde el centro derecha, mientras ellos no se mueven. Por lo tanto, La gente es un problema cualificada. demográfico que también nos afecta al político. Es un tema, si te acuerdas, Eugenio, que hemos comentado ya. Sí, El Manuel. tema de Sí, la parte. sí, Miguel. Sí, Miguel. O sea, Adelante. que el tema de la pérdida de competitividad de Navarra a todos los niveles, incluyendo las oportunidades para la gente nueva, no. Además, se plantea otro tema muy próximamente, que es el hecho del cambio en el sector del automóvil. Sí. Navarra desde hace muchos años tuvo, bien con la Audi, Morris, Leyland, etcétera, etcétera, empezó con cierta importancia en el sector del automóvil, pero ahora tiene nada más y nada menos que la Volkswagen. La Volkswagen va a tener que hacer una serie de reconversiones para competir en el sector del automóvil eléctrico y tal. ¿Qué papel va a jugar Navarra y hasta qué punto le puede afectar desde cambios en la estructura de la empresa o deslocalizaciones de empresas que se necesiten, que son el modo de vida de Navarra, aparte de la agricultura, el vino, etcétera, 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 ¿no? Pues con Volkswagen vamos tarde, no tardísimo. Y no voy a decir frases que vemos en redes y en algún periódico casi a diario, pero no hay mucho que hacer, porque teníamos que haber hecho una reconversión industrial hace 15 años, no se hizo, se pide insistentemente y te diría que prácticamente cada partido, quitando Bildu, que esto no le interesa, lo llevamos en programa cada 4 años y luego nadie hace nada. ¿Qué pasa ahora? Necesitamos que Europa nos flexibilice Euro 7, porque si no, Volkswagen está muerta en febrero del 24 y con ello el 15% del PIB navarro, no, el 18% del Más, PIB. es un multiplicador, la industria es un multiplicador. Claro, solo eso es Volkswagen, esto sin contar el parque de proveedores, que el cálculo es complejo. Necesitamos flexibilización de Euro 7. Si seguimos sin gobierno, ostentando la presidencia de la Unión Europea, es complicadísimo gestionar eso, porque a ver cómo lo hacen.
Estaba esperando Sánchez a tener la presidencia para hacerlo, ahora la tiene y resulta que está en funciones. Un lío. Ruth, como andamos muy mal de tiempo, voy a preguntarle a Manuel. Yo considero que Manuel es navarro, pero nació fuera. Es un magnífico observador de la realidad navarra y puede tener unos conceptos claros de cara a futuro de qué solución puede tener Navarra de cara a futuro. ¿Qué se puede hacer para que Navarra en el futuro se quite toda esta remora del nacionalismo? Y por otra parte también, ya que Chivite va a presidir la Comunidad Foral de Navarra, en los programas que hablábamos, o sea, los problemas que hablábamos del tema del automóvil y tal, ¿cómo puede resolverlo Sánchez para que, o sea, Sánchez ayudando a Chivite para que Navarra no pierda esa competitividad, para que Navarra no deje de tener ese eje económico que es vital en su columna vertebral, ¿no? Bueno, yo me hago una pregunta. A Chivite y a Sánchez les interesa que Navarra sea fuerte. Claro. Por lo menos que rentabilice el hecho de que sea presidenta de la Comunidad Foral, porque está claro que si no, o sea, que nadie piense que en cuanto EH Bildu coja una posición de poder en Navarra que va a mantener al PSOE, le va a dar la patada y se va a quedar con todo el pastel. Vamos a ver. El PSN ha pretendido, no ha conseguido formar gobierno con partidos que ellos piensan que están por debajo de ellos. Ha preferido ser cabeza de rata en lugar de ser cola de león. Sabía que si se unía a UPN, UPN es un partido muy potente en Navarra y muy dominante, y no quería ser el lacayo de UPN, y por eso ha hecho lo que ha hecho. Pero a lo que vamos, a lo que me has preguntado. El problema que tiene Navarra es importante, es cierto lo que dice Ruth, había que haberse tomado muy en serio el tema de la automoción aquí en Navarra, porque no solamente es Volkswagen, es todo el servicio, todo el sector que mueve esta gran empresa. Volkswagen parece ser que está torciendo el pulso a Europa y, bueno, posiblemente consiga un trato de favor no solamente para ellos, sino para el resto de la automoción de motores, bueno, de hecho, motores de combustión. Perdón, Manuel, de hecho ya ha habido un toque del gobierno alemán a la Comunidad Europea, claro, en cuanto al coche eléctrico, porque afecta claramente a Volkswagen, a Mercedes, a BMW y demás, que son empresas alemanas, ¿no? Entonces, bueno, pues Volkswagen lo hace por el propio interés de continuar siendo una empresa viable. Bueno, y ellos y el resto de la automoción. Entonces eso nos va a favorecer a Navarra, porque posiblemente una industria que aquí, como decía Ruth, le quedaba muy poco tiempo de vida, posiblemente se alargue en el tiempo. Pero bueno, a lo que voy. Aquí lo que tenemos es un problema de fondo, de base. Todo el votante de centro derecha, liberal, pues es un votante con capacidad para pensar, así de claro. Entonces, aquí no decimos, ay, mientras no esté la izquierda, no, aquí somos capaces de pues darle cancha a todos. El votante de la izquierda siempre dirá, bueno, no me importa que la cosa vaya mal mientras no gobierne la derecha. Y es cierto, es una frase que parece que está hecha y que es tonta, pero es muy cierto. Y vuelvo a lo de antes. Mientras ellos controlen a la juventud, tienen un caladero de votantes impresionante, que además es que se ve constantemente en las entrevistas que hacen periodistas outsider. Les da lo mismo lo que haga su partido. Ellos van a votar al PSOE, pues bueno, porque es un partido que les han votado toda la vida y seguirán votando. Entonces en Navarra tenemos ese problema de formación de la juventud y de darnos de los partidos PP, UPN, Ciudadanos, de dar una imagen que quizá combata la imagen de derecha que están dando los de izquierda. No sé, es complicado dar una solución a este tema en Navarra, pero yo pienso que lo importante es coger el toro por los cuernos y empezar por la base, que es la educación. Como nos queda ya prácticamente muy poquísimo tiempo, yo le diría a Carlos, ¿en qué vais a luchar las nuevas generaciones del Partido Popular como parte de la juventud navarra de ese futuro? Para que los mayores entiendan las necesidades o cómo veis las cosas de cara a futuro en Navarra y la importancia que ello tiene.
Pues yo creo que tenemos que luchar a través de la cultura, defendiendo espacios comunes donde el nacionalismo no se pueda apoderar de cosas que nos gustan a todos, como los toros en San Fermín o el Club Atlético Osasuna cuando asistes a los partidos en el Sadar. Y luego creo que también tenemos que ser capaces de transmitir a los jóvenes el sentimiento del navarrismo, del navarrismo y el sentimiento de pertenecer y de una manera orgullosa a España, ¿no? Creo que tenemos que hacer actos, tenemos que movilizarnos, tenemos que transmitir un mensaje de normalidad, de que Navarra no es que sea parte de España, es que es el corazón de España, es uno de los reinos fundadores de España y que, por tanto, esa es la defensa que tenemos que hacer a los jóvenes, hacer ver que hay otras maneras de sentirse navarro y, por lo tanto, sentirse orgulloso de ser español. Estupendo, Carlos. Y a ti, Ruth, a ver, por favor, el micrófono. Es una pena que una chica como tú, que después del trabajo magnífico que ha hecho en el Senado, no haya repetido. No Quizás pasa hay que nada, analizar no las pasa nada. causas y el por qué se ha producido y todo este tipo de cosas, pero ese es otro tema que podríamos abordar en otro momento. Pero, a ver, después de haber estado 4 años en el Senado, ¿qué inquietudes, qué necesidades políticas y qué vas a hacer de cara al futuro? ¿Qué piensas que hay que hacer de cara al futuro para que la voz de Navarra en Madrid sea potente tanto en el Congreso como en el Senado? Pues después de 4 años en el Senado, los 2 últimos complicadísimos, porque han sido muy, muy, muy agrios y lo que se veía era casi violencia a veces y lo que no se veía era exactamente igual o peor. Yo puedo aportar mucho al partido en Navarra respecto a la relación real PNV-Bildu, Bildu-PSOE, PNV-PSOE, ¿verdad? Porque siempre aquí nos venden, no, no, vamos a hacer esto y vamos a conseguir que rompan. Cuando vives con ellos allí 4 años, entiendes perfectamente cómo funcionan y por qué se mueve cada uno y en qué dirección. Y luego el PP de Navarra, como bien ha dicho antes Miguel, acaba de nacer hace 8 meses y han ido a por todas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa estrategia, si es que era exactamente así. Y me encantaría colaborar y ayudar a mis compañeros en hacernos más grandes, en hacer equipos de trabajo con sentido. Es un partido muy presidencialista, yo a eso no estoy acostumbrada, pero creo que por debajo, Carlos, tenemos que montar esos equipos y movernos con libertad, pero sin parar. No podemos hacer campaña cada 4 Como años. andamos muy mal de tiempo, lo único que diría yo de cara a nuestros espectadores es que de lo poco que me alegro de lo que ha sucedido en Navarra, que no haya senadores, es porque vas a tener una presencia muy firme, muy continua en el programa, en Diálogos en Libertad, tanto en su sección de ellas como en otros parámetros. Vale. Pero yo creo que los políticos que representan la generación de Ruth Goñi, los políticos que hablan claro, sin miedo en Madrid y sin tapujos, hacen falta y cada cual sabrá lo que tenga que saber, pero gente como Ruth Goñi es importante que esté allá por el foro, como decimos desde el norte, para que nos escuchen y sepan lo que pensamos sin miedos. Miguel, conocemos de sobra tu opinión y tal, en próximas fechas vamos a pasar que pase vamos a dejar que pase la investidura y que pase, vamos a decir, quién de los dos puede formar gobierno, si Feijóo o Sánchez. Volveremos a tocar a Navarra desde el protagonismo de Pompaelo, sin lugar a dudas, porque Pompaelo es nuestra casa y nos sentimos de Pompaelo y además es un elemento importante dentro de la sociedad civil navarra. Mientras tanto, amigos y amigas de Diálogos en Libertad, esto ha sido un placer. Yo desde mi sentimentalismo, desde lo que me educaron desde niño pequeño, cuando mi abuela Pilar y mi abuelo Julián me llevaban bien a los montes de San Pedro, me llevaban a Estella o cuando he ido muchísimas veces a Fitero, voy a terminar de la única manera que sé, porque lo siento muy dentro, y es viva Navarra foral y española. Gracias por todo y hasta la semana que viene.